Dios me los bendiga a todos. Damos muchísimas gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar siempre listos, siempre prestos para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Un estudio bíblico de consolidación que nos permite conocer más a Jesús y sobre todo nos permite crecer espiritualmente. Acuérdese que la voluntad de Dios es que todos nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Vamos a ver hoy el estudio número 36 de la serie Jesucristo, mi Señor y mi ejemplo. Como la semana anterior les dije, hoy vamos a ver la segunda parte de las enseñanzas más relevantes de Jesús. Acuérdese que dijimos que todo lo que Jesús enseñó es importante, pero Él enseñó tantas cosas que nos tomaría mucho tiempo, más de un año, estudiar una por una cada una de sus enseñanzas. Entonces solo hemos sacado allí así las que consideramos más pertinentes, más sobresalientes y más necesarias para que podamos crecer. Acuérdese que estos estudios son para ayudar a crecer a los creyentes, a los hijos de Dios, para que conozcamos un poco más la vida cristiana y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración y así pues empezamos con el estudio de hoy. Amado Señor, te damos honra y gloria en esta noche, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno. Te pedimos que nos ayudes a entender la palabra. Queremos crecer, queremos aprender mucho más de lo que sabemos hasta ahora. Sobre todo, mi Dios, queremos vivir agradándote en todo. Queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, las enseñanzas más relevantes de Jesús y hoy veremos la segunda parte. Vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 42. Mateo 5, 42 al 45. Vamos a ver aquí de qué nos habla Jesús. Dice, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, al que dice préstame, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué enseñanza distinta a la que cualquier maestro podía haber enseñado. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Qué enseñanzas buenísimas las que tenemos para hoy. Jesús aquí está diciendo que como hijos de Dios tenemos que actuar no como el común de la gente actúa o responde. Nuestra actitud, nuestro comportamiento debe ser sumamente más alto, mucho mejor, ¿no? Gente honesta, gente buena, gente pacificadora. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Bueno, arrancamos con una pregunta. ¿Qué haría usted si una persona le da una bofetada o le da un puñete en la cara? ¿Usted se atrevería a decirle, aquí está el otro lado, pégame también para quedar parejito? Pégame también acá. ¿Haría alguien eso? ¿Le da una cachetada, pégame acá? Porque la Biblia dice que si te pegan en una mejilla hay que dar la otra. ¿Cree usted que eso es lo que Jesús quiere de nosotros? Que alguien nos insulta, insúltame otra vez. Alguien me empuja, empújame más duro. Alguien me pega, pégame del otro lado. Le jala la oreja, jálame la otra. Le jala el pelo, jálame por otro lado. ¿Será eso? Obviamente que no. Para interpretar correctamente la Biblia se necesita, cuando hay temas como estos, un poquito difíciles de entender, se necesita conocer un poco el contexto histórico. O sea, toca ir y saber qué quiere decir, qué significaba en ese tiempo, por qué la gente decía eso. Hay algunas figuras gramaticales, algunas formas de hablar que en ese tiempo se usaban y que en nuestro tiempo ya no son muy comunes. Por ejemplo,
Hay una forma de hablar, había una forma de hablar en la que se exageraba. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Una paja. La pregunta es, ¿una paja entra en el ojo? ¿Verdad que no? Una basurita entra, una paja no entra en el ojo. Pero Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga? ¿Qué es una viga? Es un tronco grande. Una viga de madera es un madero pesado y grande. Le pregunto, ¿le entra en el ojo de una persona una viga? Eso es imposible. Si ni la paja entra, menos una viga. Jesús habló usando algo típico de aquellos tiempos, exagerar una cosa. Ahora alguien dirá, pero ser exagerado es pecado. No, era una forma de explicar. Ahora, a ver, en este tiempo se usan otras costumbres, otras cosas. Ahora la gente se ríe, hace memes. ¿Qué tal que en algún momento esto de los memes, de hecho, años atrás esto no había? Entonces ahora todo el mundo entiende el lenguaje de los memes, ¿no? Las bromas y todas las cosas y nos reímos. Pero, ¿qué tal que ya estos memes después desaparezcan? Y alguien lea un libro escrito en este tiempo donde se usan memes o se habla de los memes. Va a decir, ¿y qué cosa? ¿Y por qué decían eso? ¿Qué significa aquello? Es muy importante entonces cuando uno se encuentra con un tema como este, si te pegan en una mejilla, da la otra, entender qué significó, porque si no llegamos al disparate, decir, te pega, dile, pégame la otra. ¿Qué sucede si una persona le dice que le pegue a alguien que ya le pegó en una mejilla? Eso es provocar. Dame otro golpe, dame otro puñete. Eso es masoquismo. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué significa? Bueno, toca entender los usos y las costumbres de los tiempos en el que se escribió la Biblia. Así como cuando Jesús dijo que saca tu ojo de ti, no estaba diciendo que se arranque el ojo, ya lo explicamos la semana anterior, así tampoco acá está diciendo que debemos buscar a que nos sigan golpeando. Lo que Jesús quería enseñar es que los hijos de Dios no podemos ser vengativos. Ese es el punto. Cuando dice, si te van a pegar, tú no te desquites, más bien sufre el agravio, quiere decir, soporta el agravio, pero no es decir, pégueme otro golpe, deme más duro, porque eso no es correcto. De hecho, Jesús tampoco, usted vio que cuando a Jesús lo golpeaban decían, ahora pégame del otro lado, dice la Biblia que le daban de puñetazos. Jesús nunca dijo, pégame del otro lado, dame otro puñete para aplicar lo que yo prediqué, porque obviamente el día que estaba predicando la gente de ese tiempo entendió completamente bien. No era que había que andar dejándose golpear, sino que era una forma de decir, no tienen que desquitarse. Ustedes no tienen que ser vengativos. Vamos a ver entonces la primera enseñanza. Jesús enseñó sobre el amor al prójimo y en este caso a los enemigos. Jesús está enseñando aquí el amor no solo al prójimo, que a veces el prójimo es el próximo, el cercano, ¿no? Sino que también al que no nos quiere, al que nos hace daño. Qué enseñanza, un poco difícil, ¿no? Yo he dicho a veces, hay enseñanzas de Jesús que son un poco más fáciles y hay otras complicadas como esta. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Obviamente yo como cristiano no tengo enemigos, pero hay gente que se declara enemiga de uno sin haberle dado motivo. Y me dice aquí que tengo que amarlos. Un verdadero hijo de Dios jamás será malo. Se lo repito. Un verdadero hijo de Dios, un auténtico discípulo de Jesús jamás será malo, jamás será mezquino. Por eso es que dice, si te pide algo, dale. Jamás será mezquino y peor, vengativo. Jamás será vengativo. Jesús quiere evitar que nuestro corazón se llene de resentimiento y de odio. Cuando dice, ama a tus enemigos, bendícelos. No te guardes eso, no te dañes tu alma. Usted sabe lo que cuando alguien nos ha hecho daño y no lo perdonamos, ese resentimiento empieza a crecer y eso empieza a lastimar y a veces se convierte en amargura. Es terrible una persona amargada. ¿Quién no ha conocido a alguien amargado? Qué feo, ¿no? Entonces Jesús dice, yo quiero cuidar tu corazón de la amargura. ¿Cómo lo guardamos? Perdona. Cuando te hagan daño, bendice. No te quedes con el dolor. No te quedes allí con las ganas de desquitarte. Perdona. Así lo hace Dios.
para que Dios no tenga coraje y resentimiento con nosotros, ¿sabe lo que hace? Nos perdona y nos da misericordias nuevas cada mañana. Porque si no dijera, ya no te aguanto, pecas todos los días, eres mi hijo supuestamente, eres mi colaborador, mi servidor, y pecas, ya no te quiero ni ver. Imagínense, Dios debería estar resentido con todo el mundo. Pero ¿cómo hace para amarnos? Porque Él cada día decide renovar su misericordia y su gracia. Y es lo que dice que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios que somos. Nuestro deber como cristianos es orar por aquellas personas que no nos quieren o que nos han hecho daño. Yo creo que todos tenemos a alguien que no nos quiere. Unos tienen mucha gente que no los quiere, ahí hay un problema. Pero de allí hay personas que por algún motivo le caemos mal. De verdad. Yo también tengo por ahí, a veces me he enterado de gente dice, que hablan, ¿no? Y bueno, no es que soy perfecto, pero a veces me cuesta pensar, ¿qué le hice yo a esta persona? Hay gente que uno no les hace daño. Nunca me olvidaré, en los tiempos del colegio hubo una profesora que sin saber, no sé si, yo hasta pensé que me confundió con alguien más, tal vez algún otro estudiante se portó mal con ella, yo no sé, pero aquella mujer era muy notorio, era muy obvio el fastidio que me tenía. Y yo siempre fui un estudiante tranquilo, tímido, jamás me ponía a discutir con un profesor, nunca tuve ningún problema con ella, jamás, jamás, de verdad. Nunca le levanté la voz o nunca fui vago para que diga me cae mal por vago, de verdad que no. ¿Sabe por qué me enteré? Porque en una ocasión la dirigente de curso me llama, en un recreo recuerdo, me llama y me dice, Freddy, ¿tú tuviste un problema con esta profesora? Digo, no, nunca, de verdad. Digo, no, ¿y por qué? Dice, en la junta de curso, ella estaba tan indignada contigo que pedía que como resolución de la junta te pongamos 3 en conducta. Y cuando empezaron a preguntar a los compañeros, todos decían, pero si ese muchacho ni habla. Dice, todos te defendimos, pero ella estaba tan molesta y como quiera, porque nos preguntaron a todos cuánto te poníamos, y te poníamos 18, 19, y como quiera, ella yo no sé cuánto me habrá puesto, pero me fue en conducta en aquella ocasión, me parece que fue como 16 o era bajo. Y yo siempre tuve conducta de sobresaliente, porque era tranquilo, yo nunca fui malo. Y siempre me quedé con la duda, ¿qué pasaría? ¿Por qué me cogió fastidio esta mujer? Bueno, no lo sé, ya ni sé si estará viva o muerta, no la volví a ver más desde que salí del colegio, pero si la viera, no creo que me conozca, ¿no? Y tal vez ya ni la reconozca ella, porque son cuántos años que ya no la he visto, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que amemos a esta gente, a los que no nos quiere. Ahora, hay gente que tiene enemigos porque ellos se portan mal, porque prestaron plata y no pagaron, porque en algún momento se metieron en un problema que no era su problema. Ahí ya cambia la cosa, hay que cambiar esa actitud y con más razón hay que orar por esa persona para que Dios le dé la oportunidad de arreglar ese problema, de pedir perdón. Nuestro deber entonces, acuérdese, como cristianos es orar por nuestros enemigos, bendecir. De esta manera estamos protegiendo nuestro corazón. Aprendamos a vencer el resentimiento y aprendamos a hacer el bien a todas las personas, a los que necesiten de nosotros. Hagamos las cosas bien y de esa manera honramos a Dios. Ahí nos estamos comportando como verdaderos hijos de Dios. Muy bien. Hemos visto la primera enseñanza de Jesús. Jesús enseñó sobre el amor a los enemigos y a todo el mundo. Ahora vamos a ver la segunda enseñanza de esta noche. Jesús enseñó sobre la oración. ¿Qué enseñó Jesús? Vamos a ver rapidito para aprender algo importante. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Jesús y la oración. Y cuando ores, dijo Jesús, tú no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Qué tremendo lo que Jesús enseñó. Dijo, ustedes no van a orar como cualquier otro. Su forma de orar tiene que ser diferente. Oiga, la calidad
de vida de los discípulos de Jesús es más alta. Esa es la idea de Jesús. No, ustedes no pueden ser como los demás. Que los demás son resentidos, ustedes no. Que los demás no perdonan a los enemigos, ustedes los bendicen. Ustedes son distintos. Que los demás oran para ser vistos, allá ellos. Ustedes son mis discípulos, ustedes van a orar de la manera correcta. Vamos a ver qué enseñó Jesús. Lo primero que Jesús enseña aquí es que debemos orar. Aquí no dice, no ores, tú no debes orar. No, Jesús enseñó que debíamos orar. Jesús fue un hombre de oración. Él oraba todo el tiempo. Pero Jesús enseñó que no es correcto hacer las cosas para impresionar a nadie. Jesús nunca se metió al monte a orar o se fue a un lugar desértico a orar para que los discípulos digan, oye, ¿has visto cómo el maestro ora? No, él oraba porque era su deleite, porque era una necesidad espiritual, pero nunca lo hizo para ser visto. Entonces Jesús dijo, ustedes también no deben orar para que los vean, para tocar trompeta como los fariseos se paran en las esquinas para ahí levantar las manos, que todo el mundo diga, ay, mira, está orando el fariseo, qué espiritual. Jesús dijo, no, ustedes sí van a orar, pero no de esa manera. Jesús también enseñó que debemos orar a solas con Dios, tener tiempos de oración reservada. Eso no significa que nunca podemos orar en la iglesia. Es buena esta explicación. Alguien puede decir, en la iglesia yo no oro. Cuando el pastor dice oren, cierren los ojos, dice yo los abro, porque no hay que orar para que nadie me vea. A ver, aquí está hablando de que uno lo haga a propósito de orar para impresionar. Eso no está bien. Pero si estamos en la iglesia y dice, hermanos, vamos a orar, nadie está orando para que lo vean. Estamos orando porque estamos unidos en un mismo sentir. Eso es distinto. Jesús nunca dijo que no podemos orar en un lugar público, en una reunión. Significa que no debemos orar para lucirnos, para hacernos ver, para sorprender a nadie. Dijo además Jesús que al orar debíamos no repetir lo mismo. Jesús dijo, no repitas o no hagas vanas repeticiones. ¿Sabe que hay gente que repite y repite y repite como lorita nada más? Como disco rayado. Señor, ayúdame, Señor. Pero no lo siente, no lo dice con el entendimiento, sino que es una repetición y repetición. Hay que cuidar algo. A veces sin darnos cuenta cuando oramos repetimos mucho una o dos palabras. Padre bendito, que tú me ayudes. Padre bendito, porque tú eres bueno. Padre bendito, que tu paz. Padre bendito, que esté conmigo. Padre. Y repite, oró 5 minutos, pero de los 5 minutos, 2,5 fueron diciendo Padre bendito. Y solo oró dos minutos nada más. Cuidemos, no es que usted dice, ahora no tengo que repetir ninguna palabra, no. Solo que no nos hagamos este mal hábito de repetir como lorita sin saber lo que estamos diciendo, sin sentirlo. Eso hay que cuidar. Dice, cuando al orar repitamos siempre lo mismo, la oración pierde valor e importancia porque podemos empezar a hablar sin sentir lo que decimos y eso es perder el tiempo. ¿Es correcto orar el Padre Nuestro? Si dijo Jesús que no hay que repetir o hacer vanas repeticiones, ¿es correcto orar el Padre Nuestro? ¿Qué dice usted? Yo haría mal si digo en este momento, vamos a orar, y digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, no, pastor, no ore eso, es pecado. Está repitiendo una oración. ¿Es pecado repetir el Padre Nuestro? La respuesta es no, no es pecado. Pero no es correcto que una persona todo el tiempo que ore repita el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque luego lo hará como una cotorrita, como una lorita, como un disco rayado. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, ni sabe lo que está diciendo, ni entiende, ¿verdad? No es sentida la oración porque ya solo lo repite y lo repite y lo repite. El Padre Nuestro Jesús lo dijo como un modelo de oración, pero Él mismo no lo repetía todo el tiempo. Nunca más Jesús volvió a repetir el Padre Nuestro. Cada vez que oró diferente. La oración, orar, es conversar con Dios. Y cuando uno conversa, se imagina que usted va a hablar con alguien, qué sé yo, la esposa con el esposo, y todos los días le dice lo mismo. Mi amor, quiero hablar contigo acerca de una cosa. Y al otro día, mi amor, quiero hablar contigo acerca... Ya, cambia el tema, ¿no? Dime, concreta, ¿qué es lo que vas a pedir? Pero no me estés repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Jesús enseñó el Padre Nuestro como un modelo de oración, mas no como la oración que hay que repetirla como lorita. Si alguien repite el Padre Nuestro no peca, sin embargo debemos entender que el Padre Nuestro es un modelo, un ejemplo de oración correcta. Jesús estaba enseñando los aspectos más importantes que debe contener una oración. Un detalle importante que nos despeja la duda de si el Padre Nuestro se lo debe rezar todo el tiempo es, ¿sabe cuál? Que Jesús nunca más lo volvió a decir. Jesús nunca más lo volvió a repetir, el Padre Nuestro. Jesús enseñó sobre el afán y la ansiedad. Mateo 6:25. Mateo 6:25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Mira aquí lo que está diciendo Jesús. Una enseñanza sumamente relevante, sumamente importante. Dice, ustedes como mis discípulos o mis hijos no pueden caer en el afán y en la ansiedad. No pueden sufrir de ansiedad, no deberíamos como discípulos. Como hijos de Dios no debemos andar afanados ni preocupados por mañana. Y ahora, mañana qué voy a comer, y mañana qué voy a hacer, y mañana estaré sano. Y si mañana... Dice, no te preocupes por el mañana. Dale gracias a Dios por este día. Disfruta este día. Vive hoy. Bástale a cada día sus propios problemas, su propio mal. La preocupación no ayuda en nada. Lo único que hace es quitarnos la fuerza y robarnos la paz. Cuando uno está preocupado, ay, es que mañana tengo que ir al doctor, mañana tengo que rendir un examen, mañana tengo bastantísimo trabajo que hacer. ¿Y qué hago? No duermo bien hoy por estar pensando en mañana. De hecho, yo tengo muchas cosas que hacer mañana. Pero, ¿qué voy a estar pensando? Ya mañana me despierto y empiezo a ver qué hay que hacer y rápido. Hacer tantas cosas que tengo pendiente para hacer. Dice en el versículo 31 y 32, allí nos dice lo siguiente. Dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, los impíos, los que no conocen a Dios, ellos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de tales cosas. Él sabe. Así que tú no te preocupes. Los que no conocen a Dios tienen razón de preocuparse porque ellos no han aprendido a confiar y a descansar en Dios. Lo mejor que podemos hacer siempre, ya sea cuando tengamos problemas o cuando las cosas están marchando bien, es acercarnos a Dios, tanto en lo bueno como en lo malo, siempre estar cerca de Dios. Si estamos buscando de las cosas de Dios, orando, leyendo la Biblia, aprendiendo estos estudios bíblicos, escuchando alabanzas, congregándonos, Dios nos brindará su ayuda, porque dijo, busquen primeramente mi reino y las demás cosas yo las proveo, yo se las añado. Las demás cosas vendrán por añadidura. Qué linda enseñanza de Jesús, ¿verdad? Dice, los hijos se parecen a sus padres. Los hijos de Dios cada vez deberíamos irnos pareciendo más y más a Dios y a nuestro hermano mayor, a Jesús. Deberíamos cada vez parecernos más a Él. Conforme vamos practicando las enseñanzas de Jesús, debemos irnos pareciendo más a Él. Según tengamos oportunidad de hacer el bien, hagamos el bien. Si me pregunta a mí, pastor, ¿y usted cuando todas las personas por ahí en los semáforos le piden, a todos les da? La verdad que no. ¿Sabe por qué? Porque hay que ser muy cuidadoso con esto. De hecho, cuando damos ayuda, se da a veces sí. Hay casos, no vemos a alguien y sentimos como que merece darle. Pero cuando uno se da cuenta, cuando uno ve que esta persona está allí todo el tiempo, que ya lo hizo una costumbre, un hábito, cuando andan estos que mienten, a mí me ha pasado tantas cosas, gente que dice, mire, por favor ayúdeme, que me robaron,
Alguna vez alguien fue y dijo, me robaron una cámara que tenía, no tengo ni para el pasaje para irme, vivo en otra ciudad. Y nosotros hicimos un esfuerzo, tomen para que se vaya, y oramos y le dimos la bendición y todo. Cuando una semana más tarde mi esposa estaba en otra iglesia, él nunca pensó que mi esposa estaba ahí, iba a ir ahí. Y cuando mi esposa lo vio, se acordó que era él, el mismo que ya nos había pedido plata, contándole la misma historia, que quería para el pasaje. Si ya le habíamos dado para el pasaje, realmente era de acá, no vivía en otro lugar, era un vividor. Y era un joven, ni siquiera dice un viejito, era un muchacho de unos 24 o 25 años. O sea, no podemos también ser irresponsables en ese sentido. Pero bueno, pidámosle a Dios sabiduría para poder ayudar. Conforme tengamos oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Oremos por las personas que nos han hecho mal. Bendigamos a los que desean mal para nosotros, a los enemigos, oremos por ellos. Eso es carácter cristiano. Eso es parecernos a Dios. Cuando tenga algún problema, cuando tenga alguna cosa, no se angustie. Ponga en las manos de Dios. No se afane, no viva en ansiedad, porque eso no le agrada a Dios. Padre bueno, gracias te damos por estas enseñanzas tan relevantes, temas muy importantes que nos convierten en gente diferente, gente que vive en un nivel superior, gente que no se confunde con los de este mundo, porque procedemos de una manera sabia, de una manera que glorifica a Dios. Gracias, Señor, por hablarnos hoy, por bendecir nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo a memorizar es Mateo 6:33. Por favor, no se olvide memorizar en esta semana Mateo 6:33. Dios les bendiga. Hasta la siguiente semana, Dios mediante.